Eben Hachetiyah. Eben Hachetiyah. ¿Y en qué consiste este mensaje? En que usted pueda descubrir y se le pueda ser revelado quién es la piedra del fundamento. ¿En qué consiste la piedra del fundamento? Esa piedra que usted está viendo ahí, esa piedra que usted está viendo ahí es la piedra del domo de la roca. Y esa piedra es muy importante porque está en la emplanada del templo. Esa piedra está bajo la autoridad palestina, no israelita. El domo de la roca está en la mezquita de Omar. Y esa mezquita le pertenece al Islam, al pueblo árabe, al pueblo palestino. Ellos se han adueñado de ese lugar donde estaba el templo, donde Yahweh se manifestaba, el templo de Salomón, el primer templo, el segundo templo. Y ahora los judíos no tienen templo, pero esta piedra está ahí. Entonces los judíos no pueden construir el tercer templo porque justamente esta mezquita de Omar árabe está en ese lugar sagrado para los musulmanes, sagrado para los judíos y sagrado para el cristianismo. Hay muchos pastores que han predicado que este lugar lo catalogan como el lugar de la abominación desoladora porque dicen que está esa piedra ahí. Y vamos a refutar eso, y yo también lo creía hasta que hemos estudiado a profundidad. Y lo que sí podríamos llamar una abominación desoladora no es tanto así la piedra, sino lo que está arriba de la piedra, en idioma árabe, que dice Alá no tiene hijos, o Dios no tiene hijos. Y eso sí que es una herejía porque sabemos que Yeshua es el Hijo de Dios. Amén. Eso podría ser una abominación, pero no en sí la roca. Entonces se le llama la piedra del domo de la roca. Ahora, ¿por qué es tan importante esta piedra? Porque debajo de esa piedra hay algo increíble, hay algo revelador que muchos pastores, que mucha gente cristiana, evangélica, hasta judíos, no saben lo que usted va a recibir en revelación en esta hora. El Padre colocó una piedra. Isaías 28:16 dice: por tanto Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías habla que Yahweh ha puesto una roca de fundamento, una piedra angular. Esa piedra que se llama Eben Hachetiyah, la palabra Eben quiere decir padre e hijo. Es decir, esa piedra que está ahí no es cualquier piedra. Es una piedra que nace desde el jardín del Edén, como lo vamos a ver. Es una piedra que simboliza al Padre y al Hijo. La piedra del fundamento, que habla de autoridad, que habla de vida eterna. Y ahí está la piedra, como usted la está viendo. Esa es la piedra, ahí está la piedra. Y ahí está la piedra que está dentro de esta mezquita de Omar, que es una piedra muy grande y que es una piedra que tiene cisternas debajo, como usted puede ver. De hecho, la mezquita de Omar está al lado de esta piedra y no necesariamente dentro de esta piedra. ¿Por qué? Porque esta piedra tiene una revelación tremenda. Mire lo que dice en Job 38:4. Cuando Dios le dice a Jacob: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38:5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí el mismo Yahweh le está diciendo a Job y dando una revelación de que él puso desde la creación del mundo una piedra angular. Puso una piedra para testificar al mundo que Dios es real, que Yahweh es real y su Hijo es real. Ahora, en Deuteronomio 32:4 dice: Yahweh es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que Yahweh es nuestra roca. En Deuteronomio 32:18, Dios le dio a entender a Israel que era la roca eterna.
Y dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Yahweh tu creador. Israel se olvidó de la roca eterna. 2 Samuel 22:2 dijo, Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Cuándo dicen amén? En 2 Samuel 22:47 dice, viva Yahweh y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Wow. En Salmo 18:31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Wow, no existe otra roca. El diablo ha imitado muchas rocas a través de la idolatría, como vamos a ver, pero hay una sola verdadera roca, aleluya, que es Yeshua HaMashiach. Y bendito aquel que pone su fundamento encima de esta roca, porque vendrán tiempos de tempestad, tiempos de problema, pero si usted está parado en la roca que es Yeshua HaMashiach, jamás caerá su vida, jamás caerá tu casa, aleluya. Amén, amén. Ahora, miren lo interesante de esta piedra, Eben Hashetiyah, fundamento hebreo. Es el nombre de la roca en el centro de la cúpula que está en Jerusalén. También es conocida como la piedra perforada. Atención con esto, porque tiene una perforación, ya que tiene un pequeño agujero en la esquina suroeste de que entra en una caverna debajo de la roca. Es decir, la piedra que está en la caverna, esta piedra está perforada. Y nótese que también este lugar donde está la roca era conocido como el pozo de las almas, el pozo de las almas, y vamos a ver por qué. Y el domo de la roca se construye en el año 691 DC, después de Cristo. Y fíjese usted que la piedra del fundamento, la piedra perforada, hace una alusión a lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo fue perforado, fue clavado en la cruz de Calvario. Esta piedra tiene una perforación. El Padre tomó esta roca de su trono y creó al mundo. Ahí está la perforación que se ve en la roca. La roca estaba debajo del lugar santísimo. Esta roca era el fundamento del templo. Resumiendo, cuando Yahweh ordenó construir el templo de Salomón, el lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo, debajo de ese lugar está esta roca, o estaba esta roca del fundamento. Dios lo estableció así. ¿Por qué? Porque Yahweh es nuestra roca eterna. Y es decir que todo lo que se hacía en el templo giraba en torno a la base, a la piedra angular que era esta roca. Ahora, Jacob y la roca. En Génesis 28:11 dice el 12, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dice que Jacob se recostó, y según la tradición, el lugar donde se recostó Jacob era el mismo lugar donde ahora está la roca. Es decir, cuando Jacob se recuesta, él está figurando el templo, y esa piedra que él pone en su cabecera da al mismo lugar santísimo donde Yahweh se manifestaba con Moisés. Wow. Es decir, cuando Jacob se está acostando, está profetizando lo que había de venir, porque su cabeza está recostada en la roca. Y si usted mira ahí la imagen, ve que la cabeza de Jacob está en el lugar justo, en el lugar santísimo, el lugar donde actualmente está la roca, en el domo de la roca en Jerusalén. Ahora, las tablas de la ley fueron grabadas de la misma piedra del fundamento, dicen los sabios judíos. Es decir, que de esa misma roca fueron sacadas los 10 mandamientos. Y por eso que el arca de la alianza estaba encima de esa roca. ¿Por qué? La misma piedra del fundamento, una vez colocadas en el arca, reposaron sobre la piedra de la que fueron cortadas. Es decir, los 10 mandamientos fueron sacados de esta roca, y los 10 mandamientos vuelven al lugar de donde fueron sacados de la roca.
Amén. Ahora, las 12 piedras que llevaban en el efod los sacerdotes representa que ellos han sido sacados de la roca eterna. Aleluya. Por eso que el sacerdote tenía 12 perlas que representan las 12 tribus de Israel. Amén. Cuando vemos que Dios le habla a Pedro y le dice Pedro, que es roca pequeña, Jesús estaba en el templo, y cuando los católicos dicen que de Pedro nace la primera piedra, que es la iglesia católica, están totalmente equivocados, porque Jesús estaba en el templo y dice Pedro, sobre esta roca edificaré. ¿Cuál roca? La roca que estaba en el domo de la roca, valga la redundancia, en Jerusalén. Jesús le está diciendo, Pedro, no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo aquel que confiesa que Yahshua es el Hijo del Dios viviente, está reconociendo por fe a la verdadera roca que estaba en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es la roca de los católicos, no es que Pedro fue el primer papa, no. Pedro dice, siendo edificados como piedras vivas. Diga conmigo, yo soy una piedra viva. Usted es una piedra viva que salió de la roca. Diga conmigo, yo salí de la roca eterna. Wow. ¿Cuándo dicen amén? Entonces Jesús estaba dando alusión cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús, como estaba en el templo, le estaba señalando la roca que estaba ahí debajo, la que usted está viendo ahí, en el lugar santísimo. Wow. ¿Se da cuenta cómo la mala información, la mala doctrina puede hacer sectas y puede hacer de la palabra de Dios que sea distorsionada? Las 12 piedras, como ya decía, que tenía el sacerdote, representaban las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿Satanás quiere imitar a esta piedra? Sí, él siempre, Satanás, ha querido que el hombre adore a ídolos de piedra, ¿sí o no? Imitando y copiando a la verdadera roca. Por eso que encontramos las pirámides de Egipto, encontramos los Moai, ídolos de piedra. ¿Por qué? Porque como Satanás sabe que Yahweh es la roca eterna, él también quiso ser una roca, pero una roca repudiada por Dios. Aleluya. Amén. Entonces cuidado con la idolatría, cuidado con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque fíjese usted que el Islam, mucha gente no tiene idea que el Islam gira en torno a una roca, a un cubo, que es el dios Saturno, que ya lo hemos enseñado en otros mensajes, y donde hemos dicho que Saturno se descubrió que es un cubo perfecto. Saturno en sus polos tiene un hexágono, y ese hexágono da un cubo, de ahí el famoso cubo, y ese cubo, en un costado del cubo está la piedra que, según Hechos capítulo 19, dice que esta piedra fue la imagen que vino de Júpiter, es una piedra negra. Hechos de los Apóstoles ratifica esta piedra negra. Y mire usted que esta piedra negra significa a la diosa de la fertilidad, a la esposa del diablo, por así decirlo. A esta diosa que hoy los católicos la adoran como la Virgen María, es la misma Virgen negra, que esta piedra es negra porque es un granito. Y fíjese que todo el Islam adora a un falso Dios, está adorando al mismo Lucifer, a la misma piedra negra, que la besan y giran en torno a esta piedra. Mire cómo el diablo ha engañado a la gente a través de una piedra negra. ¿Me están siguiendo? Y ahí usted ve cómo el diablo tiene engañado a todo un pueblo adorando y dando vueltas. Como Saturno tiene 6 anillos, ellos mismos hacen el mismo efecto del anillo de Saturno, girando alrededor de la roca, que es el mismo Lucifer, la misma diosa de la fertilidad, la reina del cielo, como le llama la Biblia. ¿Le llama la atención ese nombre, la reina del cielo? La Virgen María es reconocida como la reina de los cielos. Ahí está. No es casualidad, la piedra del fundamento es entonces el centro de la creación. Israel está en el centro de la tierra, Jerusalén es el centro de Israel, y el templo del monte está en el centro de Jerusalén. No es casualidad que esta piedra esté en medio de la tierra. La historia de la humanidad comenzó en el centro de la tierra, en Jerusalén, y la historia va a terminar en el centro donde está la piedra que Dios estableció, aleluya, para gobernar a todas las naciones del mundo. Por eso que Israel es importante, por eso que usted tiene que bendecir a Israel, usted tiene que amar a Israel y orar por Israel, porque ahí está el fundamento, la piedra angular, ahí está lo que Dios comenzó creando el mundo, y ahí está la roca como testimonio, diciendo que Yahweh es real, Yeshua Mashiach es real. ¿Cuánto alaban al Señor?
Entonces no es coincidencia que la roca esté marcando el punto, el centro de la tierra que está ahí en el domo de la roca. La primera piedra se describe también como la piedra angular de la creación, así como el fundamento literal para el templo, desde que se construyó el reino de Dios, tanto física como espiritualmente, y luego se extendió en todas direcciones. La roca era el lugar del trono de la gloria de Dios. Los sabios judíos dicen que en su parte más alta, esta roca tiene el nombre llamado Yud-Vah-Hei, quiere decir Yahweh, aleluya. Esa roca tiene el nombre de Dios grabado ahí. Wow. Pero no solamente esta roca es el punto central de la creación y la tierra, es la mayor fuente de recursos de agua viva. Debajo de esa roca se le llama el pozo de las almas. ¿Por qué? Porque los sabios rabínicos dicen, cuando vino el diluvio, las aguas de arriba y las aguas de abajo quedaron sellados debajo de esta roca. Es decir, debajo de esta roca, amados hermanos, se encuentra el mayor acueducto de agua viva en el mundo. Está debajo de esta roca, como lo vamos a ver. Wow, wow, wow. Y el agua representa la palabra de Dios. El agua representa a Yeshua, Mashiach, que nos lava, que nos limpia, aleluya. El agua que da vida al desierto. Es decir, el agua de vida. Cuando Jesús le dijo, mujer, créeme que de tu interior correrán ríos de agua viva. Ahí está, hermano. Yeshua es tu agua viva. ¿Cuánto están bebiendo de Yeshua? Aleluya. Si no bebes de Él, te secas, hermano. Hay mucha gente que está seca, que lee de todo, hermano. Lee libros, tiene tiempo para de todo, pero no está bebiendo del agua de vida eterna, hermano. La mujer samaritana, una mujer insatisfecha. Dice, en este monte adorábamos aquí a nuestros padres. El pozo era su idolatría. Y Jesús le dice, yo te daré de un agua que nunca más volverás a tener sed. Agua de vida eterna. Y la mujer dijo, yo quiero de esa agua. Aleluya. Debajo de esa roca, repito, está el mayor acueducto de agua viva en el mundo. Está debajo de la roca de la mezquita de Omar. Por eso que entendemos por qué el Islam quiere ese lugar. Entendemos ahora por qué tantos conflictos en ese lugar, tanta guerra, tanta sangre. Hace poco hemos visto en la emplanada del templo cómo los palestinos están acuchillando a los israelitas. ¿Ha visto usted por las noticias? Todo. ¿Por qué? Por ese lugar. Todos quieren ese lugar porque, según la creencia luciferina, satánica, masónica, etcétera, esta gente quiere tener las fuentes de poder. Imagínense la importancia de esto. La gruta era llamada la gruta del pozo de las almas. ¿Por qué? Porque ahí Dios sujetó las aguas del diluvio. Debajo de esta roca. Es una roca muy grande que ha sido modificada. Herodes el Grande fue el que modificó este lugar, y hay losas encima, y debajo hay cavernas y grutas, como la que usted está viendo ahí en pantalla. Para el Islam, las almas de todos los muertos deben reunirse aquí antes de sufrir el juicio eterno. Es aquí donde Mahoma ascendió a los cielos, según la tradición islámica. Ahora, mire qué interesante esto. Si usted está dudando de lo que yo estoy diciendo, mire usted cómo aquí vamos a entrar en tierra derecha. En el Edén estaba la roca del fundamento, sí. Te estoy diciendo, amado hermano, que el Edén, como muchas veces nosotros lo habíamos enseñado, que estaba cerca de Irak, había sido que el Edén no estaba tan cerca de Irak o Eridú, no. El Edén estaba en el mismo lugar donde está la roca del fundamento. ¿Sabe por qué? Porque ahí en el libro de Génesis dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Dice un río, no dice 20 ríos. Un río salía ¿de dónde? Del Edén para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Verso 13. El nombre del segundo río es Gión. Atención con este nombre. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates, donde creíamos que estaba cerca, como se nombraba Éufrates, entonces creíamos que el jardín del Edén estaba cerca de Irak. Y no, porque mire lo que pasa con el río Gión. Gión literalmente representa el útero.
o la palabra Gihón en hebreo quiere decir útero. La fuente de Gihón abastecía de agua a Jebús, que luego se convirtió en la ciudad de Jerusalén. Es uno de los manantiales intermitentes más grandes del mundo que permitió el asentamiento humano en Jebús, o sea, en Jerusalén. La fuente no solamente se utilizaba como suministro de agua potable, sino también para la irrigación de los jardines adyacentes en el valle de Cedrón, el que a su vez proveía de alimentos al antiguo asentamiento, o a todos los que estaban en el Antiguo Testamento, a David y a todos los patriarcas. ¿Cuál? La fuente de Gihón. ¿Y de dónde viene la fuente de Gihón? Venía del mismo río que salía del jardín del Edén. ¡Wow! Ahora, dado que la fuente era intermitente, es decir, que salía, se estancaba y salía, fue necesario la excavación de la piscina llamada el estanque de Siloé. Y aquí hay una revelación tremenda. Decirle que está al lado tuyo, afírmate, porque hay una revelación tremenda. Y el estanque de Siloé era para almacenar el agua necesaria para la ciudad cuando la fuente se secaba. Entonces, resumiendo, la fuente de Gihón pasaba por debajo del lugar santísimo y alimentaba ese pozo de las almas, wow, que está debajo del lugar santísimo. El manantial de Gihón, ahora llamado la fuente de la Virgen, mire como las conexiones, era llamado también la fuente de la Virgen. ¿Por qué? Porque de la Virgen nacería Yeshua. Está localizado en el valle de Cedrón. El rey Ezequías construyó un acueducto túnel desde el manantial, atravesando la roca bajo la ciudad hasta el lugar del valle de Tiropeo, o también Cedrón, donde se construyó un tanque para recibir las aguas. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20. Ahora, el manantial de Gihón está al pie de la montaña de Ofel, entre Sillón y en el valle de Cedrón. 3 cisternas principales llevaban al agua desde la fuente hasta la ciudad. O sea que en el tiempo antiguo se le llamó el canal de la edad de bronce, el pozo de Warren, así se le llamó a esta fuente de Gihón. Y en tercer lugar, se le llamó el túnel de Ezequías, que fue excavado en la roca en tiempo de Ezequías y que llevaba el agua desde el manantial hasta la piscina de Siloé. Este acueducto reemplazó el canal de la edad de bronce. Ahí está. Entonces, Ezequías, para mantener la ciudad irrigada con agua y abastecida con agua, porque Ezequías sabía que los asirios iban a tomar la ciudad, él de la fuente de Gihón sacó agua y construyó un acueducto por toda Jerusalén. Es decir, todo ese acueducto se le llama el estanque de Siloé. No solamente el estanque, sino que se le llamó a todo lo que recorría Jerusalén el estanque de Siloé. ¿Por qué? Porque Ezequías mandó a construir esta cisterna que hasta el día de hoy se encuentra en Israel. Es decir, el agua que sale del trono de Dios, que sale del lugar santísimo o debajo del lugar santísimo, fluía por todo Jerusalén. Amén. Y agárrese, porque la palabra Siloé significa en hebreo el enviado. Jesús sanó a un ciego en el estanque de Siloé, o mandó a lavarse. Y es decir, que Yeshua representa a Siloé. ¿Cuántos dicen amén? Yeshua es el que le da vida a todo Israel. Ese acueducto representa al Padre y al Hijo. Hashetiyah quiere decir el Padre e Hijo recorriendo, alimentando, quitando la sed a todo el pueblo de Israel. Y esa agua sale del mismo lugar santísimo debajo del domo de la roca. Aleluya. Es tremendo, ¿no? Entonces, este hallazgo se hizo en el 2012 y testifica de que esas aguas estaban debajo. Hallados los pies del muro de los lamentos de la emplanada, donde se alzaba el templo, el depósito recibía el agua desde el estanque de Siloé. Este estanque que la cámara está filmando ahí, está viendo, fue encontrado hace poco. Y este tremendo tanque recibía el agua de Siloé. Es decir, la arqueología está testificando que todas las aguas que pasaban por debajo de Jerusalén eran reales. Y que Israel se abastecía de estos estanques. Ahora, en los versículos de Isaías, capítulo 8, de 5 y 6, Isaías declara:
Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto este pueblo ha rechazado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se ha regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías, aquí el Señor provee motivos para una destrucción y un juicio que viene, porque claramente Israel, ¿qué dice? Israel rechazó las aguas de Siloé, y Siloé representaba a Yeshua, y vino juicio por cuanto este pueblo, dice, ha rechazado las aguas de Siloé, que corren mansamente por todo Jerusalén. Y entonces, ¿qué es Siloé? Siloé, transliterado del hebreo, quiere decir el enviado. También es el nombre de una fuente hacia el sureste de Jerusalén. Silot, traducido ahora literalmente el hebreo, significa el a quien le pertenece. Es decir, esta sola palabra describe el papel del Señor Yeshua como creador y propietario supremo de la tierra y sus recursos, a quien debemos servirle con toda nuestra fuerza y nuestra mayordomía. Ahora, al acercarse al final de su larga vida, el patriarca Jacob bendijo a cada uno de sus 12 hijos. Y mire qué interesante esta revelación. Sobre los descendientes de Judá, él confirió el derecho de la monarquía. Y Jacob profetizó. Entonces, cuando Jacob profetiza aquí, dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, ¿quién? Siloc, y a él se congregarán los pueblos. Es decir, aleluya, Siloé representa a Yeshua Mashiach cuando están bebiendo el estanque en Siloé, aleluya. Por eso que las aguas de Siloé significan metafóricamente el Evangelio de Jesucristo. Las aguas de Siloé representan la Torá, representan la Tanaj, aleluya. Representa los Evangelios de Cristo. Ahora, si usted no cree y es escéptico a lo que estoy diciendo, con esto seguramente que va a creer un poquito más. Josefo, historiador judío romano, este historiador ha sido reconocido por otros historiadores y por la erudición, por los eruditos actuales, como un historiador que realmente dijo la verdad, porque él simplemente se dedicó a escribir libros en la edad que le tocó vivir en los días después de Cristo. Y mire lo que dijo Josefo en cuanto a la fuente de Gihón. Josefo estaba totalmente consciente de los rasgos cardinales del monte del templo. Fue construido directamente, dice él, sobre el arroyo subterráneo de Gihón, el templo. Y habían cuevas dentro de su área subterránea. Estos rasgos también fueron atestiguados por los aristeas de Egipto 300 años antes de Josefo, y confirmado por el historiador romano Tácito 115 después de Cristo, quien citó testigos visuales que estaban en Jerusalén antes del año 70. O sea, estos testigos visuales, Josefo, Tácito, testificaron de que había una fuente llamada de Gihón que pasaba por debajo del templo. Ahí está. Josefo testifica de la fuente de Gihón, y Josefo sigue diciendo en su libro, el tomo 1 y tomo 2 y tomo 3 de la guerra de los judíos, Josefo dice que la fuente de Gihón, mire las palabras de una persona que era judía, pero sin embargo no era judío ortodoxo, sino que era un judío escritor romano, porque tenía esa doble nacionalidad. Y él, mire lo que dice. Josefo dice que la fuente de Gihón era una vertiente de agua pura que pasaba debajo del templo. Josefo dice que el templo era como el microcosmos del jardín del Edén, porque uno de los ríos que fluían del jardín del Edén era Gihón, un río de agua viva que salía del jardín del Edén. Josefo reconoce que esta agua que está debajo de la piedra es un agua viva que viene del río principal que salía del jardín del Edén. La fuente de Gihón eran ungidos los reyes de Israel. Mira la importancia que tenía esta fuente. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestros señores y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. En 2 de Crónicas 32:30 dice:
Este Ezequías cubrió los manantiales de la fuente de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Por qué fue prosperado Ezequías? Porque nada menos él condujo las aguas vivas por debajo de todo Israel, cumpliendo así la voluntad del Eterno. Aleluya. Y fue prosperado. Es decir, cuando usted está bebiendo del agua viva, va a ser bendecido y va a ser prosperado. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Las aguas del templo volverán a correr nuevamente cuando las dos casas de Israel, Efraín y Judá, se encuentren nuevamente. ¿Por qué? Porque fíjese el milagro que pasó cuando el rey Ezequías mandó a construir este acueducto. Ezequías, cuando mandó a construir el acueducto, había un grupo de obreros que empezaron en un lugar y el otro empezaron en el otro lugar del sur, el otro del norte, para que se unieran. Dice que lo que ocurrió ahí, cuando ellos se encontraron, empezaron a fluir las aguas de la gruta de Ezequías. Y esto simbólicamente representa que cuando Dios traiga a las 10 tribus perdidas de Israel, nuevamente las aguas del templo van a empezar a fluir nuevamente. Aleluya. Así como las aguas de Siloé, ¿no es cierto?, regaban toda la ciudad de Israel, que es un tipo y figura de la Torá, de Yeshua, de Yahweh. Nuevamente, cuando vengan estas 2 tribus a Israel, las 10 tribus perdidas, nuevamente estas aguas van a empezar a fluir de ese lugar. Las aguas vivas de Siloé representan al Padre y al Hijo. Correrán por toda Jerusalén, uniendo y trayendo salvación a todo Israel. En Génesis 49:1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Promesa a José. Génesis 49:22. Jacob profetiza sobre José y le dice: José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. O sea, los vástagos se extienden sobre el muro, más allá del muro. Quiere decir que está hablando de las 10 tribus perdidas que van a tener que venir a Israel a beber de la fuente que es Yeshua Mashiach. Esto nos habla que todos los judíos ortodoxos, todos los judíos que no creen en Yeshua, por la promesa que Dios le dio a José, van a tener que reconocer que Yeshua es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Más allá de los muros beberán nuevamente de la fuente que es Yeshua Mashiach. Dice Génesis 49:24, mas su arco se mantuvo poderoso en los brazos de sus manos, se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ahí está. Segunda de Samuel 23:3, el Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Salmos 18:2, Yahweh, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Cuánto dicen amén? Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi roca eterna. Amén, amén. Resumiendo, la roca del fundamento está ahí. Ahora, atención con esto. Aquí se pone buena la cosa. Como si fuera poco esta revelación que estamos teniendo. Abraham, cuando lleva a Isaac al monte Moria, el monte Moria había sido, que era el mismo lugar donde Jesús fue crucificado. En Génesis 22:6 dice: y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Es decir, Abraham va a sacrificar en el monte Moria, en la misma piedra que usted está viendo, que está debajo del lugar santísimo, en el domo de la roca. Esa piedra que yo le he mostrado, en esa piedra Abraham estaba sacrificando a su hijo Isaac, que 2000 años más adelante Cristo, en esa misma roca perforada, la roca que fue traspasada. Empezamos diciendo que la roca se le llamaba la roca que fue perforada. ¿Quién fue perforado? Cristo fue crucificado, fue perforado, traspasado por una lanza, y de ese costado salió sangre y agua. La sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén, amén.
Entonces Abraham es un tipo y figura de Dios cuando Dios quiere cargar su cuchillo contra su hijo. En el caso de Abraham hubo un ángel, que el ángel dijo: no, Abraham, no lo hagas porque Dios ya ha conocido tu fe. Pero cuando Dios tiene que cargar su cuchillo contra su hijo, ahí no hubo ningún ángel que le dijo a Yahweh: no, Yahweh, no lo hagas, no lo hagas porque sabemos cuánto tú amas al mundo, no mates a tu hijo. No, Yahweh, por amor a usted y a mí, tuvo que cargar su cuchillo contra su propio hijo para que se cumpliera el pacto, para que se cumpliera la salvación para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. La roca perforada. Entonces, ¿por qué estamos citando este pasaje? Porque lo que viene a continuación es revelador. Porque en ese mismo monte Moria, donde estaba la piedra, Jesús estaba siendo crucificado. En el monte Calvario. El arca del pacto estaba localizada, ¿dónde? En el lugar santísimo. El arca del pacto era un arca de madera cubierta de oro, construida por orden de Dios, donde Moisés guardó las tablas de la ley, los 10 mandamientos y el maná. El arca se convirtió en el símbolo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Por ello Salomón construyó el primer templo de Jerusalén con el fin de guardar el arca del pacto que estaba dentro del templo. Ahora, ¿por qué es tan importante el arca del pacto? ¿Cuántos quieren recibir una revelación? El arca del pacto es un tipo y figura de Cristo. Es un tipo y figura de la presencia de Dios, porque ahí Dios tenía misericordia, porque la base es llamada la base de la misericordia. Y esta parte de acá, del centro del arca, era donde se le llamaba el Shekinah, donde Dios hablaba cara a cara con Moisés. ¡Wow! Lugar santísimo. Entonces, atención con este hombre. Ron Wyatt tiene muchos videos en YouTube, arqueólogo, un hombre de Dios que amó a Yahweh, y descubrió varias cosas que fueron tapadas y desmentidas, pero que al final se han dado a conocer que lo que él descubrió el arca Noé, él descubrió el lugar donde los judíos pasaron el Mar Rojo, y hace poco salió un documental de un coreano muy famoso allá en Corea del Sur, donde este coreano, atención con lo que voy a decir, que el video está en YouTube, da el testimonio. Dice que todo lo que dijo Ron Wyatt en cuanto al lugar donde pasaron los judíos en el Mar Rojo, y Ron Wyatt encontró las ruedas, huesos, y encontró todos los vestigios. Cuando los egipcios quisieron pasar el Mar Rojo, ellos fueron tapados por agua. Es decir, encontró los carros, hasta una rueda de oro que era del príncipe que iba a cargo de Faraón. Él la encontró abajo de las aguas del Mar Rojo, y mucha gente no le creyó. Y este Ron Wyatt descubrió los cimientos del templo. Una de las cosas que descubrió, que muchos lo niegan, pero hay mucha credibilidad, él habría descubierto el arca de la alianza que estaba en una cisterna, porque según el libro de Macabeos, que es un libro histórico, dice que el profeta Jeremías puso el arca, el altar del incienso, debajo de una gruta que estaba debajo del templo. Lo dice el libro histórico de Macabeo. Es decir, cuando vino guerra, Jeremías tenía que guardar lo más sagrado de Israel. ¿Me estoy explicando? Ron Wyatt descubrió la gruta donde estaba esta arca. Y mire usted, este es el lugar del templo. Y el templo tenía 2 columnas. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Estas palabras de Salomón son usadas pocas veces en la Biblia. Cada palabra ofrece una serie de misterios, refiriéndose a la construcción del templo ahora, donde estaba el arca de la alianza. La palabra habitaría viene del hebreo que es shakan, que significa un lugar estable para habitar. Traducido es oscuridad. Viene del arapel, que significa sobre un nivel más bajo. Morada viene de Sebul, que significa sobre un nivel alto, es decir, bajo y alto. Sitio viene de Mancob, que significa lugar arreglado. Salomón no era tan tonto en el sentido de que si él sabía que el templo de Yahweh iba a ser invadido,
Lo que tenía que ser resguardado era el arca. Y como Salomón no era tonto y era el hombre más sabio del mundo, el templo lo construyó con un lugar para que el arca fuera guardada o bajara en forma automática si habían invasiones enemigas. Y mire usted el detalle, las columnas delanteras del templo de Salomón, que son las bases, en 1 Reyes 7:16 dice: hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de los capiteles eran de 5 codos. Perdón, ¿cuánto era la altura de los capiteles? ¿Cuánto dice? Diga conmigo, 5 codos. Ahí está, 5 codos. Y la del otro capitel también 5, es decir, los 2 capiteles, ¿de cuánto eran? Pero cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llevó los capiteles, pasó algo. Se descubrió que un capitel bajó hacia abajo y el otro se quedó intacto. ¿Por qué? Porque estos capiteles por dentro eran de arena y era un sistema hidráulico que cuando bajaba uno, el arca se bajaba. Subía el otro y el arca ascendía arriba. ¡Wow, wow, wow! Y se llevaron absolutamente, dice, todo. La Biblia dice que Nabucodonosor, dice, y se llevaron absolutamente todos los utensilios. Los candeleros, dice la palabra de Dios, las paletas, los cucharones, las columnas de bronce, las basas, y todos se llevaron. Pero lo que no se llevaron, ¿sabe lo que fue? El arca de la alianza. ¿Por qué? Porque había sido resguardada. Entonces, mire lo que dice Segunda de Reyes 25:17. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red de granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había entre la columna con su red. La altura de una columna era ¿de cuánto? 18 codos. Y tenía encima un capitel de bronce y la altura del capitel era de 3. ¡Epa! Algo le pasó al capitel. Ya no es de 5 codos, ahora es de 3. Bajó. ¿Y por qué bajó y se llevó ese capitel bajo? Porque ahí está. Cuando el capitel bajaba la arena, subía un receptorio. Ahí está la cámara. Subía el receptorio, entonces el arca de la alianza era guardada y Jeremías la llevó por acá, por la gruta. Entonces era puesta en el lugar de la gruta, en el monte Moria, por supuesto, para resguardar el arca de la alianza. Claro, por eso que Nabucodonosor no se puede llevar el arca. ¿Por qué? Porque Jeremías la mandó a guardar en la gruta que estaba acá. Y eso permaneció así por muchos años. Dígale que está al lado suyo: prepárate para una tremenda revelación. Hermano, escucha esto. El arca de la alianza, Moisés ponía la sangre del cordero en los cuernos del arca y en el propiciatorio para que Dios perdonara al pueblo, trajera remisión de sus pecados y hubiera bendición. La sangre del cordero tenía que ser derramada ¿dónde? En el propiciatorio, para que se cumpliese la escritura. Entonces, la Biblia dice que Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo 27:5 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Yeshua está muriendo arriba, se partieron las rocas, se partieron, y la sangre de él, la sangre, aleluya, esto me emociona, hermano. La sangre brotó por esa cavidad del temblor que se abrió la tierra y cayó la sangre en el mismo lugar de la gruta donde estaba abajo, el lugar santo donde estaba el arca de la alianza, hermano. Y la palabra de Dios tenía que cumplirse al pie de la letra, porque la alianza representa el pacto. Es decir, Levíticos 4:18, ¿qué dice? Y de aquella sangre podrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. El cordero, la sangre del cordero tenía que ser puesta en los cuernos, y también la ponía en el arca de la alianza, en el propiciatorio. Y ahí está. Cuando Cristo está muriendo, su sangre cayó en el arca que estaba debajo de la gruta.
Y lo que voy a decir es tremendo, hermano. ¿Por qué es tan importante eso? Porque Ron Wyatt, cuando llegó a ese lugar, vio el arca y habían 4 ángeles. El testimonio lo cuenta, lo puede ver en YouTube si quiere, el testimonio lo cuenta llorando. Es un arqueólogo que descubrió muchas cosas, un arqueólogo de renombre, murió ya. Y dice que cuando vio el arca de la alianza, habían 4 ángeles. Y los 4 ángeles le dijeron que sacara las tablas de la ley, los 10 mandamientos, a un costado, y le permitieron que revisara y que sacara una muestra de sangre que estaba en el propiciatorio, que todavía estaba, donde se habían colocado los letreros: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Encontré los agujeros de la cruz en un lugar que no tenía idea que estarían, y que era en la base de ese acantilado. Por supuesto, ahora que los encontramos, nos dimos cuenta que ahí estaba el camino público de los que iban y venían por ahí, el lugar ideal para una crucifixión. Tenía que ser, de lo contrario, romanos probablemente no lo habrían elegido. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de Macabeos en los apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice: ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor nuevó estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el Arca de la Alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Dios metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea. Al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. El mobiliario fue establecido en perfecto orden. El arca de la alianza había sido colocada contra la pared, al final de la cueva. El final de la cueva era un hermoso cristal irradiando los colores del arco iris. Sé de la nueva era y de todos los que usan el arco iris. También lo hacen los homosexuales y otros, pero Dios lo usó por primera vez. Está alrededor de su trono y está alrededor de su trono terrenal. No hay velo en esta configuración, por lo tanto es terrenal. Es el templo de Dios en la tierra, o de su residencia donde una vez habitó. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie, y empecé a decir: ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer. Uno de ellos dijo: somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. No sé qué tan pesado sea,
Nunca he tratado de levantarlo, pero es de oro macizo. Y el ángel dijo, saca las tablas de piedra de allí. Dios quiere que todos puedan verlas. Yo las saqué. Pusieron el asiento de la misericordia de nuevo sobre el arca de la alianza. Yo retrocedí un poco y el ángel vino y tomó las tablas de piedra y las puso en una saliente de roca dentro de la cámara. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla. Vamos a ponerla en solución salina normal y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es su negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a 1000 por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea 23 de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y. Vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Les dije, esta es la sangre de su Mesías. Y les aseguro que la vida de aquellos hombres ha cambiado. La sangre de Jesús brotó de su costado, una corriente carmesí sobre las rocas de abajo y sobre el propiciatorio del arca del pacto, ratificando el antiguo y el nuevo pacto.
El Nuevo Testamento menciona la sangre oculta en la tierra. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5, 6 al 9. En estos versos se muestra su generosidad. Ahora voy a compartir un par de ellos con ustedes. Primera de Juan 5, 8 y 9 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, no sobre la tierra, sino en la tierra, es decir, dentro de la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Luego en el versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y aquí está hablando de la sangre y el agua presentada a nuestros corazones y mentes, a través del poder del Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y el testimonio de su Hijo. En un juicio en la corte, un testigo da un testimonio y el testimonio se convierte en evidencia o prueba. Así que lo que esto dice en nuestro lenguaje de hoy es que la sangre y el agua sobre el propiciatorio del arca del pacto, el trono terrenal del Dios vivo, es la prueba del Padre a los habitantes de este mundo, que su Hijo indudablemente ha muerto por nosotros y que hemos sido redimidos, y que nosotros podemos venir a Él en el nombre y la sangre de su Hijo, recibir el perdón y la restauración. Y para el día que, según consta en el capítulo 22, versículo 14 del libro de Apocalipsis, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de las puertas en la ciudad. El pago, queridos amigos, se ha hecho, y en el tiempo señalado por Dios, ustedes sean capaces de ver la prueba por sí mismos. Creo que el arca de la alianza va a quedarse donde está toda la eternidad. Es la prueba de Dios, Padre, los habitantes de esta tierra, de que su Hijo murió por nosotros. Hay algunas cosas que van a suceder en el futuro, que involucrará a 144,000 para llegar a ver eso. Esto no está de acuerdo con un montón de historias de la gente sobre el milenio y todo. Amigos, voy a tener que decirles esto: nada va a pasar como la mayoría lo piensa. La Biblia dice: no corras tras la multitud para hacer el mal. Dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que todas estas doctrinas sobre el milenio y todas estas cosas son fábulas. No va a suceder de esa manera. Tenemos que ir al Padre en el nombre y la sangre de su Hijo, pedir perdón y restauración a su semejanza. Lea la versión King James de la Biblia a menudo con entusiasmo y con oración, y Dios les revelará lo que necesitan saber para estar listos. Pero no creo que únicamente sea de piedra y el video. En el Antiguo Testamento se menciona una unción especial sobre el Arca de la Alianza. 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los... Esto está dando testimonio de que Yeshua es real. Lo que dijo Ron Wyatt, mandó a analizar, descubrió que una sangre viva es real. Y ahora, ¿qué significa el arca del pacto? Hermano, yo hago una pregunta. ¿Dónde está el arca del pacto ahora? ¿Dónde está? Sí, en el cielo. Pero, ¿dónde más tendría que estar? Aleluya. En su corazón, hermano.
el acta representa el nuevo pacto. Porque ahí están, ¿qué había? Estaban los 10 mandamientos. Pregunto, ¿están los 10 mandamientos en su corazón? ¿Está la palabra de Dios en tu corazón? Diga, yo soy el arca. ¿Qué más había? Había el maná, es decir, puede haber palabra, pero si esa palabra no está fluyendo diariamente, aleluya, el maná fluía diariamente. Es decir, usted puede venir a la iglesia, puede escuchar la palabra, pero si usted no está comiendo diariamente en su devocional del maná, hermano, se va a secar, se va a poner débil. El maná caía hasta el día viernes caía 2 porciones, caía la porción del día sábado. Y Dios ordenó, no guarden el maná, no lo guarden. ¿Por qué? Porque Yeshua, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay una palabra nueva para ti cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes la palabra de Yahweh en tu corazón y estás todos los días alimentándote del maná, tú tienes autoridad, aleluya. Tú te transformas en un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, cuando tú tienes estas dos cosas, te transformas en un sacerdote de Aarón. La vara de Aarón representa autoridad. Vas a tener autoridad frente a los demonios. Diga, yo soy el arca. Wow. Y mire lo que representa el arca. Este es el nuevo pacto. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El agua que salía de debajo de la roca. Aleluya. Representa a Yeshua, a Yahweh, hermano. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahí está. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando dicen amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, Ruach Kadol, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, cuando usted está bebiendo del agua que es Yeshua, viene esa transformación a su vida, hermano. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han sido transformados por el agua? No es que usted venga a la iglesia nomás y cante y le guste escuchar los mensajes de la pastora, del pastor Cubillo. No, hermano, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Un nuevo nacimiento. Jeremías 3:16 habla sobre el arca. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más el arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Por qué? Porque diga, yo soy el arca. Diga, yo soy el arca. Aleluya. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono. ¿Por qué van a llamar a Jerusalén trono? Porque ahí, en la roca, dicen los judíos que esta roca que está ahí en el domo de la roca, dice que fue cortada del mismo trono de Dios. ¡Wow! Y que de esta roca fue hecho todo el mundo. Por eso, hermano, que le recomiendo que vea Planeta 7X. ¿Qué es lo que vendrá a la tierra? ¿Un juicio de qué? De rocas. Todos los planetas, atención, los científicos dicen que casi todos los planetas son hechos por colisión de rocas. Colisión de rocas. En la parábola de la viña dice que el amo, que representa a Dios, mandó a sus siervos, ¿no es cierto?, a recolectar el fruto de la viña y los mataron. Y para resumir la historia, Yahweh mandó a su propio hijo, dije, a este lo van a respetar. Y también mataron, los dueños de esta viña, mataron a Yeshua. Y mire lo que Yeshua responde en esta parábola. Dice, ¿qué significa? Pues esto que está escrito, la piedra que desechan los edificadores, esta llegó a ser cabeza del ángulo. Y Jesús dice, todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. ¿Qué significa esto? Decía que estaba tuyo, prepárate para una tremenda revelación. Clarito dice, si esta piedra te cae encima es porque es juicio de Dios. Amén. Pero si tú caes encima de esta piedra, te va a quebrantar, te va a humillar, va a producir arrepentimiento para salvación y vida eterna. Pero hay de aquel que le caiga encima. Y los juicios de Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, lo que más caen, ¿qué es lo que son? Piedras. Es juicio.
Pero hay de aquel que se echa encima de esta roca, abrazando esta roca, aleluya, a ver. Por eso que en Daniel 2:34, a los Illuminati, al nuevo orden mundial, dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, dice, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahí está. Todos los reinos que han pisado la tierra, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y de los pies de la estatua, la Nación Unida, el mercado común europeo, dice que cayó una roca a los pies y desmenuzó, y cuando cayó esa roca se abrió un valle y empezó un nuevo reinado de Yeshua Mesías en la tierra. ¡Wow! La roca viene. Ezequiel 47:1 nos da una tremenda revelación de que cuando van a ser abiertas esta fuente. Pastor, usted me está diciendo que nuevamente van a brotar las aguas del abismo, las aguas del pozo de las almas, las aguas que están debajo de la roca van a brotar desde Jerusalén. Sí, de ese lugar van a volver a salir esas aguas. ¿Para qué? Veamos. Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. ¿De cuál casa? La casa de Yahweh, el templo, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ezequiel está viendo que las aguas nuevamente están saliendo de debajo de la roca. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los... Sigamos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los... Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Mire, atención con esto, aquí se pone bueno. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba, y entrarán en el mar. ¿Cuál mar? El mar muerto. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El mar muerto que está seco, donde no hay gaviota ni pájaro, no hay nada. Estas aguas que salen del templo de Yeshua, van a sanar el mar muerto y van a haber peces. Mira lo que dice acá. Dice, y junto a él estaban los pescadores, y desde Engadi hasta en Englaín será tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y junto al río, en la ribera uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hermano, el río, el mar muerto, va a recobrar vida y se va a transformar en un hermoso mar, hermano, lleno de vida, porque las aguas que están debajo van a salir nuevamente. Ahora, aquí no termina esto, porque ¿qué significa que cuando Ezequiel dice que el agua salió hasta los tobillos? Pregunta, cuando usted sale de su casa y ve que está lloviendo y el agua le está llegando a los tobillos, ¿qué hace usted? Porque cuando cae el agua a los tobillos, usted vuelve a casa. Yeshua te está diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a Jerusalén. Yeshua le está diciendo ahora al mundo entero que todos los que pisan sobre la faz de la tierra tienen que volver a su casa, donde están las aguas. Reconocer que Jerusalén es la ciudad donde Yahweh ahí puso su nombre, que Jerusalén es la niña de los ojos de Dios, y todo aquel que bendiga a Israel es bendecido. Wow. Segundo, midió otros 1000 y el agua me llegó hasta la rodilla. ¿Qué significa eso? Wow. Aquí hay una tremenda revelación. Que si el agua la tenés hasta los pies y estás reconociendo a Cristo, el agua que fluye, que es Yeshua,
Ahora te llega hasta la rodilla, porque Dios quiere rodillas dobladas. Representa arrepentimiento, que esas aguas tienen que producir en tu vida verdadero, genuino arrepentimiento. Las rodillas se doblan ante Yeshua y luego hasta los lomos. ¿Qué representa eso? De que el arrepentimiento no solamente está en la rodilla, tiene que cubrir todo tu corazón. Si el agua está aquí, es decir, que todas tus fuerzas, amarás a Yahweh con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu ser. Cuando el agua viva de Yeshua está cubriendo tus lomos, es decir, que tú te has convertido para Yeshua. Porque las aguas están cubriendo tu corazón, no solamente la rodilla, todo tu corazón. Y ahora viene la tremenda revelación. Dice que le dijo, el profeta dice que tenía que pasar ahora, ¿qué dice? A nado. Representa tu verdadero compromiso genuino de nadar en las aguas de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Representa que tú te sumerges en los ríos de su espíritu. El agua representa la llenura del Ruach Kadosh. El agua representa esa gente que está comprometida con la palabra, que no se aleja de la palabra, que vive por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Por eso que terminamos diciendo Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. Por eso, de aquí viene la guinda de la torta. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Qué dice aquí? Juan vio un río limpio de agua de vida. Ese mismo río va a ser abierto, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida eterna gratuitamente. Póngase de pie. Por eso es que entendemos cuando dice Isaías 28:16, por tanto Yahweh el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Por eso que en esta mañana usted tiene que decir Yahweh. Vamos a leer todos juntos en fuerte, Deuteronomio 32:4, fuerte. Vamos a decir Yahweh es la roca cuya obra es perfecta, porque en todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32:18, acompáñame, leamos, y dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Yahweh tú. Y dijo Yahweh, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador.